Días a todos y a todas. Como bien me ha presentado Fran, somos un grupo de productores, ¿no? Somos un grupo de productores, aparte de un grupo de productores, somos una asesoría, nos dedicamos a temas de asesoría a agricultores y agricultoras y también a temas de formación, ¿no? Hacemos diferentes tipos de proyectos. Bueno, pues aquí queríamos presentarnos un poco, ¿no? De quiénes éramos, de dónde veníamos, a dónde vamos y un poquito lo cual va a ser, cuál es nuestra trayectoria, cuál creemos que son nuestros objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Aquí explicamos un poco eso, ¿no? Somos una asociación sin ánimo de lucro. La asociación la componemos 2 personas, ¿no? Aunque hay más personas, más socios, pero bueno, fundamentalmente tirar de la asociación, de la parte productiva y de la parte de formación y asesoría y desarrollo, tiramos 2 personas, que somos Fran y yo, que somos los 2 ingenieros técnicos agrícolas, que nos conocimos en la carrera y bueno, y decidimos empezar un poco con este proyecto, ¿no? Nosotros teníamos experiencia en el ámbito de la educación, de la formación y de la asesoría agrícola. Venimos de diferentes mundos, ¿no? Mi principal trabajo, bueno, me pese a que lo diga, fue empezando a trabajar en una consultora de aceituna de mesa para industria, pues haciendo fábricas en diferentes sitios y demás. Luego fue otro paso a otro sitio un poquito todavía más peor, ¿no? Por decirlo así, peor, a una multinacional de agroquímicos en el tema de desarrollo de productos ecológicos. Trabajábamos en experimentación en campo. Y luego, posteriormente, bueno, yo quería hacer un cambio de mi vida, un cambio de enfoque, y me decidí a hacer un máster más relacionado con la agroecología, ¿no? Que es el máster de la UNIA, con la Universidad de Córdoba y la UPA. Y ahí fue un poco ya cuando me fui introduciendo un poco en este mundo y también fueron tirando de mí la Universidad de Córdoba para la parte productiva, que era lo que le faltaba un poco, ¿no? Por eso colaboramos mucho, muy cercanos con el ISEC, ¿no? Que es el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. Y ahí, bueno, ya después de todo esto, nos propusimos decir, bueno, tenemos, como digamos, toda la formación, tenemos parte de los conocimientos, pero nosotros lo que queremos es llevárnoslo a campo, o sea, porque está muy bien, es muy bonito todo en los papeles, pero luego cuando llega la hora de la verdad, de vamos a ponerlo en campo, hay cosas que cojean, ¿no? Que no te lo cuentan en los libros. O sea, lo que se ve en los libros es una cosa y lo que te vas a encontrar en el campo es otra. Se parecen, pueden estar interrelacionadas en ciertos momentos, pero hay otras cosas que, como yo digo, el que está ahí sabe hacerlo mejor muchas veces que tú en muchos aspectos, sobre todo en las labores culturales, ¿no? Una cosa que tenemos en cuenta cuando te vas a campo. Y bueno, los objetivos a medio plazo son estos objetivos, ¿no? Crear un poco los vínculos entre productores y consumidores, ¿no? Eso que se ha perdido. O sea, realmente nosotros vamos a comprar a un sitio y nos desvinculamos totalmente de quién produce lo que comemos. O sea, una cosa es lo que nos comemos y otra cosa es lo que las personas que producen esa comida, ¿no? La mayoría de nosotros y nosotras, si nos paramos a preguntar a día de hoy, muchas personas no sabrán quién produce su comida, ¿no? Entonces, regenerar esos vínculos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos a medio plazo, ¿no? Y es lo que intentamos hacer con nuestros canales de comercialización cercanos, ¿no? Más cercanos, personas que conocemos, personas que nos van conociendo e interactuar de esa manera, ¿no? Luego, favorecer el proceso de desarrollo local, porque creemos que dentro de la agricultura ecológica, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Mejor zonas que están más deprimidas o zonas que tienen otro tipo de economía, ¿no? que ahora mismo no está funcionando, ¿no? Como era la construcción. La construcción era un tipo de economía que funcionaba en muchos sitios, zonas que estaban un poco más deprimidas ruralmente se enfocaron todas hacia la construcción y ahora mismo estamos viendo como hay un retroceso, un incremento del paro, etcétera, ¿no? Y vemos que la producción ecológica es una cosa que estaba ahí un poco olvidada, cajón desastre, pero que sí que puede revitalizar este tipo de zonas, ¿no? Entonces, por eso creemos que es muy importante. Horacio, Bueno, luego incrementar nuestra superficie productiva. Nosotros empezamos con 3.000 metros y, bueno, lo que comentaba Fran, fue una experiencia piloto, vimos que funcionaba, que nos gustaba, que iba bien, que nos sentíamos cómodos y decidimos ampliar, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos colaborando con otro proyecto que se llama Campología, que es principalmente se dedican al cultivo de berries y de nectarinas en Lepe, en la zona de Lepe, y, bueno, quieren hacer un poco ese cambio a producción ecológica, ¿no? De lo que serían las berries, y aparte empezar con una huerta hortícola. Este proyecto también tampoco es destinado con enfoque al agroturismo, ¿vale? Entonces, bueno, quieren hacer un poquito el restaurante kilómetro cero, aparte de una venta con canales más cercanos y demás, ¿no? Y entonces, bueno, vimos una oportunidad ahí, tanto para ambas partes, y decidimos colaborar, ¿no? Y ahí estamos. Luego, mejorar las técnicas productivas. Como yo digo, muchos libros, muchos artículos, hay mucho escrito sobre el tema, pero luego cada uno y cada una tenemos nuestras condiciones. O sea, yo vivo en X sitio
y no tengo los mismos condicionantes que otra persona que vive en otro sitio. O sea, que lo que me funciona a mí aquí no le tiene por qué funcionar a una persona que viva en Lepe, por ejemplo, ¿vale? O los recursos que tiene esa persona que hay en Lepe, a lo mejor no los tenemos aquí, no los podemos implantar directamente, ¿no? Porque si nos queremos ir a canales cortos y a cosas de cercanía y locales, lo que nos vamos a hacer es traernos un compost hecho en Lepe, que está a 100 y pico kilómetros. O sea, vamos a tener que buscar siempre recursos locales, ¿no? Lo más locales posible. Siempre habrá cosas que tendremos que traer de fuera, ¿no? Evidentemente, por narices, impepinable, ¿vale? Y, bueno, y su aplicación en campo, ¿no? Lo dicho, aplicar compost es muy bonito, pero si no tienes maquinaria para aplicar ese compost, deja de ser bonito. Nosotros aplicamos 7.000 kilos de estiércol a la mano, con un carrillo en 3.000 metros. O sea que cuando eso se escala, vale, esos 3.000 metros nos costó varios días hacerlo, porque no fue en un día, nos costó varios días hacerlo, pero cuando eso se escala a 1 hectárea o 2 hectáreas, puede ser inviable, ¿no? O sea que siempre hay que hacer las cosas un poco adaptándole a tus posibilidades, ¿vale? Y bueno, el primer punto que no había comentado, ¿no? Crear esas sinergias, ¿no? Lo que comentaban antes las personas que estaban aquí, ¿no? El alcalde y el presidente de la ADR, que les sorprende que haya 60 y pico productores. Esto sorprende porque realmente no se conoce, ¿no? O sea, hay productores, pero están aislados. Entonces tenemos personas por aquí que están haciendo su película, ¿no? Están pues produciendo en ecológico ganadería, y tenemos otras personas por aquí, pero están aislados. No se han creado esa sinergia, esos vínculos, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento. Estas jornadas pueden favorecer ese tipo de vínculos, ¿no? Que esos productores se vayan enterando, se vayan poniendo en conocimiento y al final se creen esos vínculos. Porque a la hora de cuando nos juntamos, nos asociamos, es cuando crecemos realmente. O sea, si lo queremos hacer solo, al final nos van a pegar un batacazo. Probablemente. Y luego, un poquito más a largo plazo, ¿no? Lo que vemos nosotros que es una falla, ¿no? Que es la comercialización de productos ecológicos, que yo creo que se hablará en esta mesa, ¿no? Pero creemos que es una falla ese tema de la comercialización de productos ecológicos, que al final la mayoría de los productos ecológicos, sobre todo que están certificados, bueno, por certificadores así, se van fuera. O sea, en España se queda muy poquito y la mayoría se va fuera. Bueno, de hecho, en la zona de Huelva, la zona de Berris, yo no me comí un arándano todavía. Yo no he probado los arándanos. Hay muchos arándanos produciéndose en España, pero a mí no llegan. Y menos en ecológico, eso ya ni pensarlo. Bueno, sí, si te desembolsas a lo mejor 5 o 6 euros por una tarrina de 125 gramos, 200 gramos, y te la pides por internet, perfecto. Pero tu productor local no te vende arándanos, ¿no? Bueno, pues la dificultad es también que eso entrama, ¿no? Es positivo, ¿no? Esas son cosas que hay que entrar a valorar después. Autoabastecimiento de materiales. Eso lo vamos a hablar un poquito más detalladamente. Nosotros nos iniciamos en ecológico, pero ¿cómo nos iniciamos en ecológico? ¿Con qué semillas? ¿De dónde sacamos las planteras? ¿Dónde las podemos conseguir? ¿Están certificadas? No, ¿me permiten? No, ¿vale? Todo este tipo lo vamos a hablar un poquito más para adelante, más desarrollado. Y bueno, y por último, la introducción de ganadería, ¿no? Que creo que es algo importante. Muchas veces nos dedicamos, bueno, pues vamos a producir hortalizas, bien, vamos a producir frutales, bien, pero no aunamos, ¿no? No cerramos esos ciclos. La ganadería nos permite un poco cerrar esos ciclos que están un poco abiertos, ¿no? Nos permite que tengamos un estiércol, aparte tenemos otro material que puede ser muy interesante para nuestros clientes y tiene muchas otras utilidades, ¿no? Y ahora entrando un poquito más en la siguiente parte, esto es. Bueno, lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos, ¿no? Dónde estuvieron nuestros retos, ¿no? O las dificultades con las que nos hallamos en el camino, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Tú empiezas una explotación, tienes semillas y tienes planteras. Tú te vas a tu vivero de la zona y tienes un montón de semillas y un montón de planteras, pero que ninguna es ecológica. O sea, no hay semillas y planteras ecológicas en la mayoría de los viveros. Hay viveros que sí tienen, pero también con un sobrecoste adicional que muchas veces no se explica por qué de tal sobrecoste. Y luego el tema de semillas. Es muy difícil encontrar semillas de producción ecológica. Tienes que irte a comprarlo a unos sitios que no están accesibles para la mayoría de productores, ¿vale? Y a unos precios que no están accesibles. Y luego ya cuando entra la dicotomía de decir, bueno, ¿qué tipo de semillas? ¿Con variedades tradicionales o con variedades comerciales, ¿no? Variedades que se usaban de toda la vida en la zona, seguramente que habrá muchas personas y se está haciendo un trabajo muy fuerte en ese aspecto, me imagino, también en la zona, no lo sé, de recuperar esas variedades tradicionales y de hacer y de favorecer esos intercambios, ¿no? Pero bueno, a la hora de comercialmente hablando, o si tú quieres hacer una explotación comercial, es muy complicado encontrar semillas para autoabastecer una finca. O sea, nosotros, a la hora de... Estamos hablando de 3.000 metros, que estamos hablando de una pequeñez, que es muy poquito terreno. Para encontrar patatas
De certificación ecológica, imposible. Lo dimos por perdido. No podíamos. No podíamos. Y además, en las épocas que íbamos tarde, bueno, ya nos costó encontrar patatas, más aún así ecológicas, ¿no? La hora de encontrar semillas, cuando hablamos de cultivos más grandes, ¿no? Tipo habas. Tú cuando plantas habas no plantas 100 metros cuadrados de habas, que menos que 500 metros cuadrados de habas, o un poquito más, ¿no? Complicado también encontrar por kilos, ¿vale? Y así. Y cuando nos vamos al caso de planteras, pues 3/4 de lo mismo. Es muy complicado encontrar planteras ecológicas y de variedades tradicionales a precios asequibles. Tú te puedes ir a un mercado, por ejemplo, en Sevilla, hay un mercado en la Alameda, que allí te venden planteras, pero yo no puedo pagar por una plantera 50 céntimos. Cuando yo planto 800 tomates. ¿Cuánto tengo que vender yo el tomate, no? Nosotros queremos también vender ecológico a unos precios asequibles. Si yo tengo que pagar por insumos un dineral, yo no voy a poder vender ecológico a precio asequible. Imposible. O sea, técnicamente y económicamente inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que hay que ir manejándolo un poco, ¿no? Entonces nosotros al final decidimos optar por variedades comerciales y asegurarnos que nuestro vivero nos hiciese un certificado en el que dijese que no le habían hecho tratamientos químicos a las plantas, o sea, que las planteras no venían con tratamientos químicos, que las semillas no habían sido tratadas químicamente, porque ellos no trabajaban con certificación ecológica. Entonces, esa fue la solución que nosotros le dimos a este aspecto, ¿no? En esta experiencia piloto. Lo que comentaba, ¿no? A medio plazo es autoabastecernos, ¿no? Tener nuestro propio vivero, aunque sea a pequeña escala, para las semillas más puntuales o variedades tradicionales que tengamos, poder reproducirlas nosotros, que también es un trabajo aparte que hay que tener en cuenta. Luego, certificación. Bueno, desde aquí, desde el CAE, os hablarán un poquito más del tema de certificación. Tenemos dos tipos de certificaciones, bueno, hay más tipos de certificaciones, ¿no? Pero por englobarlo en dos certificaciones tenemos dos tipos, ¿no? Que sería la oficial, ¿no? La que nos ofrecen los organismos oficiales, tanto asociaciones como el CAE o otro tipo de empresas, que es a nivel más europeo o a nivel de ciertos supermercados, ¿no? Que te ofrecen un tipo de certificación, que nosotros vemos que es una certificación muy buena, pero es muy buena para un enfoque a lo mejor de mayor escala, ¿no? Con nuestra escala, a la escala que nosotros trabajábamos, nos venía grande este tipo de certificación, ¿no? Esta certificación yo creo que lo que te abre son muchas puertas cara al exterior, ¿no? O cara a vender a otras superficies. Cara a vender a consumidores, nosotros optamos por los sistemas participativos de garantía, ¿no? Que son más locales, hay otros vínculos de confianza, ¿no? Que tú generas entre consumidores y consumidoras y los productores y productoras, ¿no? O sea, se genera un vínculo en el que tú te comprometes como productor a hacer unas ciertas cosas y el consumidor se compromete a hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, es otro tipo de certificación que nosotros vimos que se adaptaba un poquito más a lo que nosotros buscábamos, que se relaciona un poquito más con nuestros parámetros de la agroecología, ¿no? O como nosotros entendemos la agroecología, y por eso estamos por este tipo de certificación. Aparte que no tiene coste, ¿no? Que es otro añadido, ¿no? Cuando tú empiezas una explotación, si tú no tienes suficiente economía como para poder permitirte una certificación oficial, es otra vía de acceso las certificaciones por vía SPG, ¿no? Bueno, me imagino que se extenderán más en el tema del CAE. Otra cosa, cuando llegamos a campo, es muy bonito. La gente, yo lo escuchaba mucho cuando hice el máster este famoso, la gente se pensaba que podíamos producir en cualquier sitio. O sea, tú puedes plantar una huerta ahí en medio del cerro aquel donde está la piedra que están sacando de ahí, pues ahí tú puedes plantar una huerta. Pero eso no es viable. O sea, por mucho que queramos enfocar, decir, bueno, queremos tener una huerta, yo quiero tener una huerta ecológica, pero tengo que ver con las posibilidades que tengo, ¿no? Yo no me puedo poner a plantar en medio de rocas si no tengo tierra, ¿no? Para plantar, o en un sitio que sea infértil. De hecho, nuestra primera finca, esta que empezamos en San Bartolomé de la Torre, era una zona muy infértil, una zona que había estado ocupada por eucaliptos y que actualmente está ocupada por trigo, ¿vale? Tenían trigo, pero que eso no habían echado abono nunca. O sea, te imagínate, trigo un año a recolectar, se están llevando todo lo que tiene el suelo. Trigo otro año a recolectar, se están llevando más de lo que tiene el suelo. O sea, es como un banco, ¿no? El suelo es como un banco a fin de cuentas. Tú tienes un dinero ahí metido, que son tus nutrientes o tu comida para las plantas. Si tú empiezas a quitar y no repones, al final lo que hace es que eso sea un desierto, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te vas a la hora de decir, bueno, ¿este campo es válido o no es válido para meterme yo en agricultura ecológica? Nosotros pensamos que había dos vías de enfoque, ¿no? Una que sería, bueno, pues por medio de un análisis, un laboratorio, decir, bueno, pues mandamos un laboratorio, mandamos las muestras que hicimos posteriormente a introducirnos en el campo y nos dijeron, bueno, pues tenéis este agua, ¿vale? Es un campo medio apto, no era un campo apto para cultivo, ¿vale? Fatal, de nitrógeno cero, bueno, temas técnicos malísimos, era un campo malísimo, ¿vale? Un desierto.
Y otra forma que, bueno, esto es en nuestro campo, ¿no? Nosotros aquí poniendo una cinta de goteo, que como veréis ahí se ven restos vegetales, ¿no? Eso es el estiércol que echamos a mano, que está por ahí esparcido. Y es una fila de calabacines de los últimos que plantamos, ¿no? Que tú a priori dirías, bueno, los calabacines no tienen mala pinta, pero si os dais cuenta, en ese campo no hay ni una hierba. Y no es que nosotros lo hayamos quitado, sí, nosotros las quitamos en su momento para hacer los lomos y le pasamos, bueno, pues como no teníamos maquinaria, fue toda a base de escardillo o de almocafre o como se llama en cada sitio, se llama de una manera, ¿no? Y no hay ni una hierba, eso es otro indicador, ¿no? Una forma de hacerla serían los análisis y otra forma son los indicadores que te muestra la vegetación o la naturaleza, ¿no? Y hay muchas personas, sobre todo personas mayores, que saben reconocer ese tipo de terreno, ¿no? Que tú vas con personas mayores que se han dedicado toda la vida a esto o que tienen una vinculación directa con la producción de hortalizas, aunque sean para consumo propio, y saben reconocer un tipo de terreno que es bueno, un tipo de terreno que es malo, ¿no? Entonces nosotros nos fiamos un poco en que, oh, hombre, mira, hay trigo, está plantado, tiene buen color. Claro, lo que no sabíamos que era lo que venía después, ¿no? Del trigo, que era la nada, el desierto. Bueno, es lo que había, que no crecía en hierba, allí lo único que crecía un poquito de grama y poco más, ¿vale? Entonces estas son dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de embarcarse en un proyecto de este tipo. Tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades. O sea, podemos producir en ecológico, pero no podemos plantar aquí mango, porque no se va a dar, ¿no? ¿Vale? Porque tenemos mucho frío, o sea, tenemos que adaptarlo a nuestras condiciones del entorno. O sea, yo no puedo producir lo que yo quiera, sino lo que la tierra me permita. Y luego ir jugando un poco con eso, ¿no? A la hora de, bueno, cómo mejoramos toda esta penuria que tenemos en el campo, ¿no? De esta materia orgánica, allí no había nada, ¿vale? O sea, que el suelo estaba muerto, era un suelo muerto totalmente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos soluciones comerciales, o sea, tú te puedes ir a una casa comercial y decirle, quiero tanto abono ecológico, págalo, el precio que tiene el abono ecológico. Los costes que supone abonar en ecológico bajo casas comerciales, pues son mucho más elevados, ¿no? Y aparte que nos favorecen tanto la regeneración del suelo, ¿vale? Pero bueno, reconozco que en ciertos momentos puntuales sí es positivo, dependiendo qué tipo de cultivos, introducir un tipo de abono de estos, ¿vale? Pero si lo que nosotros realmente queremos hacer es agroecología, lo que nos vamos a tener que es ir a las cosas que nos proporciona nuestro medio, nuestro entorno natural que nos rodea, lo más cercano posible. Y en este caso, ¿qué era? ¿Estiércol o compost? Compost no, ¿eh? Solo estiércol. El compost lo hicimos nosotros, ¿vale? Porque compost por la zona de Huelva yo he estado buscando, pero todavía no lo tengo localizado. Me han dicho que en Aroche, por lo visto, hay gente que se dedica a hacer compost, pero no lo tengo localizado, la verdad. Y bueno, para complementar un poquito, bueno, ahí veis el campo, ¿no? Esto es el campo antes de pasarle nada, porque nosotros le pasamos un tractor, a la izquierda se ve el trigo y a la derecha se ve lo que había en el campo después de pasarle invierno y demás, que esto es en marzo. Mirad qué de vegetación teníamos. O sea, unas condiciones maravillosas. Pero aún así no nos desanimamos y le echamos valor y seguimos para adelante, ¿no? Que luego también, aunque tú no tengas las condiciones adecuadas, si tienes el espíritu y la voluntad, al final sale, ¿no? Y bueno, pues lo que decidimos fue aplicar estiércol y demás para darle de comer a nuestras plantas y que pudiesen crecer, y luego nos fuimos a hacer té de compost. O sea, nosotros hacíamos nuestro té de compost, esto es como hacer una infusión en casa, tú metes la mierda ahí, le das vuelta durante varios días, es importante lo de dar vuelta porque si no se pudre y no sale como tiene que salir, entonces es importante darle un par de vueltecillas, 3 vueltas al día, ahí con energía, y luego lo puedes aplicar, bueno, nosotros lo metíamos a través del riego por goteo, lo inyectábamos en el riego y lo metíamos a través del riego. Filtrarlo bien antes de meterlo, porque suele dejar mucho sedimento y se pueden atorar mucho los goteros, y entonces luego te tienes que ir gotero a gotero, desatascando, un jaleo. Un jaleo. Bueno, entonces esta fue un poco la solución que nosotros quisimos darle a este aspecto. Y ahora una aquí un poquito más complicada, ¿no? Cuando tú llegas al campo, lo que hablamos, ¿no? De distribuir el estiércol a mano. Muy gratificante, te entra mucha hambre, es muy bonito, pero es muy cansado. O sea, nosotros hicimos 3.000 metros, estamos hablando de 7.000 kilos, que tampoco es una barbaridad, que no es mucho terreno, pero tú imagínate distribuir esto en una hectárea, ¿no? A mano, o en 2 hectáreas. Si tienes tiempo y si vas escalonando mucho las cosas, muy bien. Pero como era para empezar nosotros y queríamos meter cultivo de verano, teníamos que hacerlo todo de golpe. O sea, fueron esos 3.000 metros, había que abonarlo fuese como fuese, ¿vale? En 2 hectáreas hacer eso a mano son muchos carretillos. Son muchos carretillos, muchos paseos, ¿no? Entonces es importante saber con la maquinaria que contamos y adaptarla a nuestras posibilidades, ¿vale? Nosotros tenemos esto, bueno, pues nos podemos permitir hacer ciertas cosas. Nosotros no tenemos esto, pues a lo mejor no podemos hacer estas cosas, ¿no?
adaptar lo que siempre os digo, ¿no? Nuestra realidad, nuestro entorno. Luego, teoría y práctica. Sí, pero no, se parecen, pero son desiguales, ¿no? Sobre todo, aquí pongo un ejemplo que es la poda. Tú puedes ver en la poda una teoría súper bonita. Pues un árbol se poda así. Qué bonito, te va a quedar muy bonito y te va a estar muy, muy bien, muy bien podado, va a estar bien aireado, no va a entrar no sé qué. Claro, si tú tienes un árbol, muy bien, tú te puedes dedicar ahí, le dedicas 15 minutos al árbol y perfecto. Pero cuando tú en vez de un árbol tienes 200 árboles, ¿cuánto vas a tardar esos árboles? Si estás dedicándole 20 minutos a podar cada árbol, para quedarlo teóricamente bien, ¿no? Entonces hay que adaptar un poco la teoría a la práctica, ¿no? Lo que son las labores, los tiempos de ejecución, a lo que realmente es, ¿vale? Que la teoría está muy bien, pero que luego hay que llevársela a campo, ¿no? Y por eso también nosotros nos queríamos embarcar en esta experiencia, ¿no? Nosotros hacemos muchas formaciones a través de la universidad, o bien a la universidad, a universitarios, o a bien a agricultores y agricultoras, ¿no? Entonces nosotros queríamos embarcarnos también un poco en esta experiencia para hablar todavía con más consistencia, ¿no? Habíamos tenido pequeños proyectos, pero a nivel de huerto social y a huertos urbanos, y queríamos meternos en lo que era un huerto de verdad, ¿no? Ya, hombre, 3.000 metros no es mucho, pero 3.000 metros sin maquinaria es un poquito más, y queríamos ver un poquito para medir esos tiempos, ¿no? Que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de huertos, ¿no? Porque también podemos decir, bueno, vamos a plantar tomate, pero ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros podar ese tomate, entutorar ese tomate? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo que ponen los libros está muy bien, pero luego lo que te encuentras en realidad es otro. Y lo que más le asusta a la gente, las plagas y las enfermedades. Todo el mundo le tiene miedo a las plagas y las enfermedades, pero creedme si os digo que ese no va a ser vuestro miedo principal, vamos. Vuestro miedo principal va a ser, vais a tener más problemas con la fertilización que con las plagas y las enfermedades, ¿vale? Las plagas y las enfermedades al final se acaban autorregulando solas, ¿vale? No, sobre todo si nosotros lo que queremos es un huerto en el que tenemos mucha variedad, muchas variedades, tenemos diferentes variedades de tomate, tenemos muchas variedades de tomate, aparte de tomate tenemos pimientos, tenemos berenjenas, tenemos calabacín, o sea, tenemos muchas variedades entre un mismo cultivo, ¿no? Y aparte tenemos diferentes cultivos. Eso produce que se genera un hábitat, ¿no? que es muy favorable a que se dé fauna auxiliar, ¿no? Y que permita luchar contra este tipo de insectos y aparte que no se reproduzcan tan fácilmente, ¿no? Mismo ejemplo, si nosotros en vez de en esta habitación están las personas que estamos, estuviésemos 1.000 personas, ¿no? Sería mucho más fácil que si hay una persona mala que tenga gripe, se la pegue a unos cuantos, ¿no? Pero si en vez de en esta habitación estar 1.000 personas, estamos los que estamos, unos pocos aquí, y estamos otros pocos allí, y otros pocos allí, y estamos más distribuidos, ¿vale? Esas 1.000 personas, pero más distribuidas y de diferente manera, podremos conseguir que no se transmitan tanto esas enfermedades, ¿no? Por eso es muy bueno cuando hablamos de agricultura ecológica y agroecología no enfocarlo solo en un cultivo, ¿no? Si tenemos diversidad de cultivos, lo que vamos a hacer es, vamos a favorecer ciertos hábitats para fauna auxiliar y ciertos ambientes que van a ser proclives a que no tengamos tantos problemas. De todas formas, tenemos problemas, tenemos desde insecticidas, fungicidas comerciales, ¿vale? A otros que podremos hacer nosotros naturalmente, ¿vale? Pues bien por remedios caseros que conozcan la gente de la zona, o bien por cosas que hayamos importado de otros sitios, pero bueno, podemos hacerlo naturalmente nosotros desde casa, ¿no? El problema de todas estas cosas es que cuando nosotros tratar en ecológico significa tratar, y tratar mucho. O sea, realmente en ecológico se trata más que en convencional, en frecuencia, ¿eh? No en que el producto sea más tóxico o no, sino la frecuencia de tratamientos es bastante mayor, sobre todo al principio. Esto es como todo, ¿no? Tiene unos años de regulación. Como cuando tú empiezas un trabajo nuevo, tú al principio te cuesta mucho ese trabajo, te pegas muchas horas ahí hasta que le coges la dinámica, estás muy cansado, ¿vale? Pero poco a poco este trabajo se va regulando y ya no la frecuencia de estos tratamientos baja porque es que es casi innecesaria, ¿vale? Pero siempre al principio pues cuesta un poco más, ¿no? Es como todo, hasta que te acostumbras. Otras consideraciones, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros vimos también, que tú puedes tener un insecticida que es muy bueno como el aceite de neem, ¿no? Pero tú cuando usas aceite de neem, el aceite de neem, viene la tuta, hace así y dice, ponme otro, por favor, ¿sabes? Que me lo bebo. Bueno, la tuta a lo mejor le hace algo, pero al haliotis, que es un poquito más grande, ese ya se lo bebe. O sea, que es bueno intercalar, ¿no? Y baja efectividad de choque. O sea, nosotros no podemos, en ecológico no podemos dejar que una plaga se nos dispare. Nosotros vimos en ciertos cultivos que había plagas que se nos habían disparado y nos fue muy difícil controlarlas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la haliotis, ¿no? Este año por aquella zona de allí ha habido muchos problemas de haliotis, que es una oruga verde así bastante grande, como muy mala leche, que se come los tomates.
Y aparte de comérselo, no se queda a gusto que los pudre enteros por dentro. Bueno, que no es una picadurilla como la tuta, que te hace un pequeño agujerito que dice, bueno, este se puede aprovechar todavía. No, no, ese ya es un taladro bueno de broca del 8, ¿vale? Es considerable. Y con el tema de hierbas, bueno, pues aparte de la soleta, ¿no? El Legonil 50, que es el que mejor funciona, bajo mi punto de vista, tenemos otro tipo de cosas, bueno, como los acolchados, ¿no? Tanto naturales como plásticos. Nosotros estamos en algunos cultivos por acolchados naturales, porque nos favorecen que no salgan hierbas, favorecen que aguante más la humedad en el suelo y sobre todo en terrenos ácidos como es la zona de Huelva, que están muy bajos de calcio, es muy bueno recurrir a acolchados, porque si no tenemos un suelo húmedo o no tenemos riegos de muy alta frecuencia, lo que nos va a pasar es, bueno, si habéis tenido huerto, el típico culo del tomate este, o en el pimiento, que es todavía peor, ¿no? Que cuando le sale un pimiento ya le sale a todo, ¿vale? Bueno, pues esto nos favorece un poco que no se produzcan este tipo de cosas. Otro problema que teníamos nosotros en la finca y fue la solución. Pero ya os digo que el objetivo de esto no es vamos a cambiar estos productos por esto. Que al principio sí, que yo lo veo muy bien. O sea, esto tiene unos pasos, ¿no? El hombre que nos han dado en la carpeta Stephen Glisman, lo dice muy bien, ¿no? El primer paso de todos es empezar a hacer una reducción de insumos. Nosotros producimos en convencional y lo que vamos a hacer es producir en convencional, pero más sostenible. O sea, nosotros no vamos a tratar de calendario, ¿vale? Porque ya creo que eso se ha olvidado, ¿no? No tenemos por qué, en octubre trate todos los años, no tengo por qué tratar todos los años en octubre, ¿no? Pues hacer un uso más sostenible de estos insumos. Luego un segundo paso, que es cambiar los insumos, ¿no? Es decir, bueno, el veneno este que le echaba yo antes, pues voy a cambiarlo por este otro veneno que es ecológico y es menos dañino. Pero un tercer paso, que es al que vamos, es el rediseño de la finca, ¿no? Que ahí es donde está lo potente de la agroecología, en rediseñar esa finca. O sea, nosotros podemos producir agroecología o podemos producir agricultura ecológica, que creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Agricultura ecológica está más enfocada, a lo mejor, bueno, de una forma comercial, ¿vale? Producimos una serie de productos, sobre todo sueles hacer agricultura ecológica con 2 o 3 productos, ¿vale? Y haces mucha sustitución de productos. O sea, dices, bueno, lo que usaba antes en convencional, lo voy a usar ahora en ecológico, otro producto que esté permitido. Eso es agricultura ecológica, bajo mi entender, ¿vale? Y agroecología, pues tenemos otras cosas, aparte de la producción, no solo la producción, lo que comentaba Fran, no solo la producción, no solo producir, sino que tenemos otros aspectos, ¿no? Aspectos sociales, aspectos de canales de comercialización, aspectos políticos, ¿no? Bueno, cada uno se siente cómodo en una cosa. Nosotros nos sentimos cómodos en la producción, nos basamos en la producción y en los canales cortos de comercialización. Por ejemplo, la política nosotros no la trabajamos, porque yo no me siento cómodo en esos ámbitos, la verdad. Lo he intentado, pero es imposible. Para mí eso es una cosa que se escapa, ¿vale? Mucho. Bueno, mejorar la diversidad. Si vamos a trabajar en agroecología, si queremos tener un huerto que sea productivo y que de verdad no nos vaya a fallar, hay que trabajar mucho esta biodiversidad, ¿no? Mejorar nuestro suelo, otra cosa importante, ¿vale? Porque la mayoría de los suelos que nos encontremos en convencional, que hayan estado bajo un tratamiento convencional, van a estar muertos. O sea, es un suelo que es inerte. Le están dando de comer, pero es como si a mí me meten una sonda y lo que me dan es suero para vivir. Yo vivo con ese suero, pero yo realmente, como soy feliz, es comiendo un filete o comiéndome unas verduras, ¿vale? Como realmente genero ciertos organismos que me van a proteger, ¿no? Mejorar los suelos, zonas de refugio y demás. Y especies que se adapten a la zona. Mango aquí no va, pues no vamos a plantar mango, ¿vale? Vamos a plantar cosas que sí funcionen aquí. Y bueno, lo que creemos que debemos de hacer, ¿no? Para cuando nos introducimos en este mundo de agricultura ecológica, nosotros creemos que es muy importante formarse, bien internet, bien libros que te puedas encontrar por ahí, personas que te enseñen, ¿no? Cursos, bueno, pues todas las cosas que hay de formación, ¿no? Todo ese abanico de formación que hay. Y aparte de informarse, observar, ¿no? Nosotros observar, yo creo que eso es de una cosa bastante fundamental, ¿no? Y bastante esencial. Observar cómo son las cosas, cómo son los procesos, ¿no? Porque cada maestro tiene su librillo, como yo digo, entonces, bueno, pues lo que comentamos, ¿no? Que tú miras cómo hacen las cosas y luego lo intentas extrapolar, que te puede funcionar o no, pero es muy importante observar, ¿no? Y observar cómo van funcionando esas plantas, ¿no? Y cómo se desarrollan. Y luego practicar. Pues todo eso que has aprendido, que has observado, llevarlo a la práctica. Te pegarás de chocazo al principio, tendrás problemas, tropezarás, pero si tu interés realmente está por esto, ¿no? Ten por seguro que vas a poder conseguirlo. O sea, no va a ser un camino de rosa. Yo no digo que esto sea un camino de rosa, pero por el contrario, es un camino muy gratificante y que puede ser una forma de vida, más que un trabajo. Fuera parte de todo esto, ¿ya qué pasa? Nosotros tenemos mucho producto, ¿ahora qué hacemos, no? Con todo este producto, ¿cómo lo tenemos que hacer, no?
Entonces nosotros optamos por una figura doble, ¿no? Que fue programar, pero a la vez improvisar, ¿no? O sea, nosotros programamos a quién va a ir destinada esta producción, principalmente, ¿no? Pues teníamos unos consumidores, gente conocida, gente que sabíamos que estaba interesada en estos productos, ¿vale? Teníamos unos consumidores, pero también estábamos abiertos a nuevos clientes. O sea, es una cosa que porque tú vas creciendo, ¿no? Nuestro objetivo es crecer un poco tanto en superficie, ¿vale? Como en tipos de cultivos y en clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que jugar un poco con eso de programación contra improvisación, ¿no? Y a la hora de programar, pues hay que tener las fechas de recolección, porque tú tienes un huerto, ¿no? Nosotros, que nuestros canales de comercialización eran cestas de consumo, yo puedo plantar patatas y me van a venir las patatas, se vienen mucho antes, ¿no? Que a lo mejor en junio, un poquito antes, estoy recolectando patatas. Y calabacines también, pero tomates no tengo hasta no sé cuándo. Yo no le voy a llegar a una persona, mira, toma, tu cesta, con 5 kilos de patatas. ¿Vale? Entonces es muy importante a la hora de programar ver cómo van a ser las siembras con respecto a lo que voy a obtener, ¿no? Y cuándo lo voy a obtener. Canales de venta, tipos de cultivo, consumidores, bueno, lo que he comentado, ¿no? Y luego el tema de improvisación, ¿qué haces? Ahora, si tenemos muchos tomates, ¿vale? ¿Dónde voy a llevar estos tomates que me sobran? ¿Los tiro? ¿Qué hago con ellos? ¿Hago tomate frito? Nosotros hemos llegado al punto de saturación de tomate frito, ¿vale? Porque ya no sabíamos qué hacer con tantos tomates. Hombre, pues todo este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración, ¿no? Sobre todo cuando esto escala y va creciendo, ¿no? Por eso es muy importante lo de unirse, productores, diferentes productores que te van presentando personas que a lo mejor les interesan, tú produces un tipo de cosa, otra persona produce otro tipo de cosa. Vamos a correr un poquito, que me dé tiempo. La logística, otro aspecto a tener en cuenta. Recolección y almacenamiento. Recolectamos, ¿cuándo? Tiempos. De forma escalonada, hay otras cosas que tienes que recolectarlas de golpe. Las patatas las vas a recolectar de golpe, las cosas que son en seco también. ¿Dónde las vas a guardar? Estas cosas hay que tenerlo en cuenta. Las cosas que necesitan frío, ¿dónde las vas a guardar? Porque está muy bien que tú recolectes lo más temprano posible, pero habrá días que tú no vas a recolectar esta mañana y por la tarde se lo vaya al consumidor. Porque como hagas eso, ya no es agroecológicamente sostenible. Porque te vas a gastar en gasolina y vas a quemar combustibles fósiles a niveles estratosféricos. ¿Vale? Entonces, bueno, tienes que adaptarlo un poco todo, ¿no? Es decir, bueno, cuando recolecto, cuando se lo llevo, tengo posibilidad de frío, tengo una nevera grande en la que pueda meter los productos y esperar un par de días hasta que pueda llevárselo, para que no se me pongan malos los tomates, no se me sobremaduren, por ejemplo. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Las condiciones en las que tú guardas los alimentos, también, ¿no? Porque tú puedes guardar 1000 kilos de patatas, pero si guardas patatas que están poridas o que tienen polilla, cuando vayas a recoger de los 1000 kilos te quedan 200, porque los otros 800 se lo han comido los bichos, ¿vale? Entonces es importante, bueno, tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la recolección, que hay productos delicados, ¿no? Que nosotros hay productos que los recolectamos y es importante sacarlos cuanto antes. Por ejemplo, tomates, sobre todo si son de variedades tradicionales, tienen la piel muy fina, un pequeño golpe, hasta luego. Ya ese tomate no vale, ¿vale? Todo este tipo de cosas yo os lo comento, ¿no? Porque hay que tener, creo que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Que es un poco lo que nos olvidamos, ¿no? Nos centramos mucho en producir, y una cosa de la que pecamos nosotros fue producir, y muchas de estas cosas al final nos las fuimos dejando cabo suelto. Y creo que queda una diapositiva. Bueno, la comercialización, los canales cortos, lo que quería poner con esta foto que es la piedra angular de todo, ¿no? La comercialización, bueno, nosotros empezamos a comercializar a través de canales cortos, en asociaciones y grupos de consumo, también personas individuales, y dentro del sector Horeca, ¿no? De hostelería, restauración y catering, que encontramos un par de restaurantes en Huelva que nos compran los productos, ¿vale? Pero bueno, aparte que sepáis que hay otro tipo de instituciones, por ejemplo, que es una cosa importante, ¿no? Y aquí que he visto en este pueblo, ¿no? Que hay un centro de ancianos. Me imagino que en ese centro de ancianos les darán de comer. Si el ayuntamiento está por favorecer este tipo de procesos, pues siempre se pueden llegar a acuerdos para que se favorezcan las compras dentro del mismo pueblo, ¿no? Nosotros nos tengamos que ir fuera del pueblo a vender. Y ya por último, la última diapositiva, bueno, que era lo que comercializábamos, ¿no? En nuestro caso, lo que comercializábamos eran cajas de consumo cerradas, ¿no? De los productos que teníamos. Aquí está Fran con nuestra primera caja, que está por ahí. Y bueno, con las berenjenillas todavía chicas, los calabacines empezando a crecer, pero bueno, nosotros quisimos hacer una foto y le hicimos esta foto con esta primera caja, que estamos muy orgullosos de ella. Entonces nosotros producíamos cajas cerradas con un mínimo de 5 productos diferentes, de 5 o 10 kilos. Bueno, ahí tenéis los precios, eran 30 euros mensuales por 5 kilos semanales. O sea, eran 20 kilos al mes, 30 euros, estaba en torno a 1,50 €.
consideramos que es un buen precio para los productos. También hay que incluir el transporte y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El transporte se hacía en puntos de recogida o entrega de 3 o más cajas juntas. Al principio os va a costar encontrar esto porque vais a tener que llevarlo a los clientes personales, es decir, bueno, le llevo a esta persona esto, le llevo a esta otra persona esta otra caja, pero lo óptimo es que sea así. Si no, ya os digo que aunque cobréis 30 euros y al principio parezca 1,50 € por un kilo de fruta y hortalizas, está bien, no está bien. Vais a estar muy cortos de beneficio, no, de que no vais a poder vivir de esto. ¿Vale? Entonces, bueno, que sea muy importante el tema de entregar en puntos de recogida, o si no, que pagar un sobrecoste por ese entrega a domicilio, ¿no? Que hay gente que también estaría interesada. Y bueno, hasta aquí ya está, que no me quiero entretener mucho más para que podamos intervenir todos y todas. ¿De acuerdo? Muchas gracias.